Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, viernes 13 de junio. Empecemos a ordenar la información de todo lo que se sabe de los últimos movimientos en el peronismo. Cristina anticipó que se va a presentar el miércoles en Comodoro Pi y es el día en el que se está preparando una gran marcha. Luego de la foto de unidad del PJ en las últimas horas, se activó la resistencia peronista y están pasando muchas cosas. Hay muchos movimientos, reuniones y se está preparando una gran movilización para el próximo miércoles. Una concentración en tribunales, pero también una movilización desde la casa de Cristina hasta tribunales, en caso de que la justicia le ordene tener que ir a notificarse. Son poco más de 4 kilómetros, que va a ser una caravana, te imaginás, ¿no? Sí. Lo que se viene. Y las últimas novedades también judiciales en este sentido. Con la unidad peronista en lo más alto por estas horas. Las 2 CTA también van a la sede del PJ y movilizan. También la izquierda está esperando instrucciones para salir a la calle y acompañar al peronismo en su reclamo. Mira. Estuve hablando con algunos dirigentes, ahora te voy a contar algunos detalles. Pero mientras tanto, amigos, amigas, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Cristina se presentará el miércoles en Comodoro Pi. Publicó hoy un mensaje en sus redes sociales. El martes, cuando el triunvirato títere, que funge como ficción de la Corte Suprema de Justicia, cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, dice Cristina, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral número 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa en el barrio de Montserrat. Es ahí donde está ahora Cristina y donde hay una vigilia permanente. No se trata de un privilegio, dice Cristina, por el contrario obedece a estrictas razones de seguridad personal. Por un lado existen motivos institucionales, fui presidente durante 2 periodos consecutivos y de acuerdo a la normativa vigente debo contar con custodia de por vida. Es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella. O sea, hay una obligación normativa que a los expresidentes se les obliga, quieran o no, Claro. a tener algún tipo de custodia, ¿no? Dicha custodia obedece a los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura, dice, y agrega Cristina que a estas razones de carácter institucional se le suma una verdaderamente más grave y definitoria para la resolución del tribunal. El 1 de septiembre de 2022, cuando desempeñaba la vicepresidencia de la Nación, fui objeto de un intento de magnicidio durante la sustanciación de la etapa final del engendro político electoral conocido como vialidad, que culminó este martes con, entre comillas, el fallo que sí salió. Parafraseando aquel título de Clarín, ¿no? Sí. El gravísimo intento de asesinato no alcanzó a consumarse, la bala no salió, entre comillas, por un verdadero y auténtico milagro que siempre agradeceré a Dios. Se conocen y están siendo juzgados los autores materiales del hecho, pero el Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos, agrega la presidenta del PJ. No somos la derecha mafiosa, que elude las órdenes judiciales, se profugó durante 3 años y cuando vuelve consigue que el Partido Judicial lo proteja y además lo sobresea. Bueno, la clara referencia ahí, aunque sin nombrarlo, a Pepín Rodríguez Simón, uno de los artífices de la mesa judicial de Macri, que ni bien se la vio un poquito complicada, se fugó a Uruguay, volvió a los 3 años y ya no había ninguna causa abierta, sobreseído totalmente. Buen timing. No, la verdad que sí. Dice Cristina, y con esto cierra, por eso el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Pi para estar a derecho como siempre lo he hecho. Dice Cristina, terminando con toda la sarta de burradas que se dijeron en las últimas horas. Pero era de que se iba a obvio. fugar a no sé dónde, de que no iban a... Había un avionjet privado rumbo a Cuba, ese tipo de falopa, ¿no? Dando Lo decíamos vueltas. ayer, si se ha presentado en cada causa falopa que le han inventado. Bueno, pero se activa la resistencia peronista, esto lo venimos contando desde ayer, con una marcha a Comodoro Pi y con la unidad del PJ. La movilización que va a ser el miércoles va a acompañar a la expresidenta desde su casa hasta Comodoro Pi. Decía que son poco más de 4 kilómetros. Así que va a ser intenso el movimiento del próximo miércoles. Pero ayer, muy particular lo que sucedió en la sede del Partido Justicialista, ahí reunidos en el Consejo del PJ Nacional, todos los sectores del peronismo, con Sergio Massa, Juan Grabois, Guillermo Moreno, entre otros, que se fotografiaron junto al núcleo duro cristinista, en los que siempre están, y participaron de la coordinación de un plan de acción para que el próximo miércoles haya una gran movilización que acompañe a la expresidenta hasta Comodoro Pi.
Estuvo incluso también el ex gobernador riojano, Ricardo Quintela, con quien Cristina se había peleado luego de disputar la presidencia del PJ. Y estuvo ahí en el PJ y antes en la casa de Cristina, mano a mano. Subieron incluso una foto, ahí como una especie de pacto de unidad también, ¿no? Sí. Habían Bueno, estado mal las cosas y sin embargo se arreglaron, ¿no? Cuando fue lo de la presidencia del PJ, Claro. Además de la foto de unidad, los dirigentes ya comenzaron a debatir un plan de acción y de resistencia para los próximos días. El próximo miércoles vence el plazo de 5 días hábiles que dio el juzgado y ya hoy Cristina confirmó que ahí va a estar y que ahí se va a presentar. Por lo tanto, habrá una gran movilización. El objetivo es que, si Cristina tiene que movilizarse a Comodoro Pi, los sindicatos, las organizaciones sociales, los partidos, la militancia, vaya con ella. Desde la casa hasta Comodoro Pi. Además de que en Comodoro Pi ya va a haber seguramente columnas de sindicatos que la van a estar esperando. Claro. Pero ahí tenés 4 kilómetros para acompañar a Cristina hasta Comodoro Pi. Y después, lo venimos contando en las últimas horas, el objetivo principal a esta hora con cualquier dirigente que hablas del peronismo es, después vemos todo lo que hay que ver. Ahora, el objetivo es mantener la movilización caliente como está por estas horas, Sí. acompañarla el miércoles y que Cristina vuelva a la casa. Prioridad número 1 a esta hora en el peronismo, que Cristina vuelva a su casa. Hay novedades en el Poder Judicial sobre esto, ahora te las voy a contar. Teresa García, secretaria general también del Partido Justicialista, dijo que se van a movilizar el miércoles y esto, que Cristina vuelva a la casa es la prioridad. A ver. Pero decir, que me parece que es lo más importante, que el día miércoles nosotros nos movilizamos y preparamos todas esas actividades y la movilización porque nosotros queremos que de Comodoro Pi Cristina vuelva a su casa. Sí, está claro. Ahora, nosotros no vamos a admitir ninguna humillación ni morbo por parte de los que tienen que llevar adelante la medida. Bien, ahí está la postura de Teresa García. Vamos a acompañarla y tiene que volver a la casa. Es más, vos le preguntás a alguno de gente, ¿y qué pasa si no vuelve? Cristina tiene que volver a la casa. Es como que no hay plan B. No hay plan B. Y sí, por supuesto lo hay, pero es como que intentan que únicamente el esfuerzo por estas horas esté concentrado en que Cristina vuelva a su casa. ¿Y hay alguna posibilidad, digamos, que directamente Comodoro Pi vuelva a la casa? Porque después había Sí. como otras cosas intermedias de que se tiene que revisar y no sé qué. Sí. No, incluso existe por estas horas hasta la posibilidad, que incluso la defensa de Cristina lo había solicitado, de que no tenga que ir hasta Comodoro Pi a notificarse. Es una notificación formal, es burocracia. No necesariamente tiene que ir hasta Comodoro Pi. Que haya alguna comitiva judicial que vaya hasta la casa y que ahí notifique y ejecute finalmente la sentencia. Como para evitar también... Claro, si querés evitar la marcha. Claro, ¿no querés una marcha de 4 kilómetros por la ciudad de Buenos Aires? Bueno, vení vos a casa y notificame. Sí, claro. Si no, va a haber una movilización. Bueno, y lo de ayer, lo del PJ fue interesante porque ahí estaban todos los sectores y los que no estaban van a estar en las próximas horas porque por ahí no estaban los referentes de la CGT, pero van el martes. Sí. Van también el martes los gobernadores, entre ellos Axel Kicillof, que no estuvo en la reunión de ayer porque va a participar de la reunión de los gobernadores. Hoy van las 2 CTA y demás. Y estaba toda la tropa camporista, la primera línea, ¿no? Mayra Mendoza, Anabel Fernández Agasti, Guado de Pedro, Mariano Recalde. Pero también llegó el Frente Renovador con Malena Galmarini, junto a su hermano, el director del Banco Provincia, Santiago Galmarini. Estaban también Cecilia Moró, Guillermo Michel, el Turco Slayman. Sergio Massa llegó también sobre el final cuando la reunión ya había empezado y llegó junto a Máximo Kirchner. Y también, bueno, decíamos, ¿no? Juan Grabois y otros sectores y espacios que integran el amplio mundo del panperonismo que estaban todos ahí reunidos. Desde el Frente Renovador, Diego Giuliano habló luego de la reunión del PJ y confirmó que si Cristina tiene que presentarse en Comodoro Pi, habrá una masiva movilización para acompañarla desde todas las fuerzas populares. A ver. Por supuesto que sí. Creo que eso es fundamental. Acá hay algunos que tienen ideas morbosas, lamentablemente, en la oposición, en el partido judicial. Esperemos que eso no lo lleven adelante, que se respete la dignidad, el principio de la representación popular, que es tan fuerte en la democracia, y vamos a acompañar justamente a Cristina en esa presentación, desde todas las fuerzas populares que hoy acá están integradas. Bien, ahí entre las fuerzas populares, bueno, también estaban, por ejemplo, Carlos Castañeto de Colina, Martín Sabatella de Nuevo Encuentro, Carlos Heller del Partido Solidario, dirigentes sindicales como Vanessa Sile, digamos, estaban realmente muchos. Y insisto con esto, los que no estaban van a estar también, ¿no?
porque decía, pero ayer no estaba la CGT no estaba. Bueno, la CGT va el martes. Sí. Y así con todo, ¿no? Se nota la voluntad que hay de que no pase a mayores. Sí. Nada de que de posibles rispideces. Bueno, el vicepresidente primero del Partido Justicialista, José Mayans, el formoseño, dijo que se están avasallando las garantías constitucionales de Cristina y pidió que después de esta chanchada, que le otorguen prisión domiciliaria por su seguridad, dijo. A ver. Relación precio-salario no funciona y bueno, Sí. obviamente Cristina representa todo lo contrario a lo que ellos piensan y obviamente que decidieron terminar con la participación de ella en política, avasallando todos sus derechos, sus garantías constitucionales. Y en respuesta a esto el partido se reúne y obviamente nosotros lo vamos a acompañar el miércoles cuando vaya a Comodoro Pi, porque estamos pidiendo, ya que hicieron lo que hicieron, que le otorguen inmediatamente la prisión domiciliaria por su seguridad, porque ha sido presidente de la Nación y porque obviamente merece consideración y ya que hicieron esta chanchada, quizás por lo menos que de principio le concedan la prisión domiciliaria como está pidiendo la defensa, ¿verdad? ¿Y qué pasa si no le dan la domiciliaria, José? Porque ahí leí de la CGT, lo escuché a Juan Grabois diciendo que bueno, que si no le conceden la domiciliaria va a haber una movilización más fuerte y permanente para exigir eso. Bueno, aparte, yo te digo, María, aparte de Perón, porque cuando Perón lo llevan preso, en el 45 dicen, bueno, con eso terminamos todos los problemas, lo llevamos preso y ahí solucionamos todos los problemas. O sea, hubo la manifestación del 17 de octubre fue una cosa tremenda. Bueno, yo, la primera vez, después de Perón, la primera vez que hubo una persona que la condenan a prisión y miles de personas en todo el país saludándola, manifestándose en contra de todo esto. Y obviamente que no le mienten a nadie con esto. Bueno, obviamente también se va tengo entendido que se va a reclamar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el avasallamiento de los derechos constitucionales que tiene la expresidenta. Bien, ahí estaba José Mayans esta mañana con Ari Lijalad, que estaba transmitiendo desde la provincia de Formosa. Hay una presión muy grande por estas horas de los mismos que presionaron para que Cristina sea condenada y proscripta, para que Cristina no quede en domiciliaria, no al menos ahí donde ella presentó, donde le pidió a la justicia que le otorguen la domiciliaria, que es donde está ahora. Es realmente impresionante lo que está pasando por estas horas. Vos prendés la tele y la desesperación, la bronca, la indignación de los que deberían estar felices porque finalmente lograron lo que querían, que era que Cristina esté presa, pero totalmente, realmente, ¿no? Como angustiados, amargados, enojados, con bronca porque Cristina baila en el balcón, ¿no? Y ese tipo de cosas que están pasando, que en definitiva lo que hacen es presionar al Poder Judicial para que no le otorguen la domiciliaria. Lo que están pidiendo es, no puede quedarse ahí, presa, bailando en el balcón, riéndose de ustedes los jueces. Es lo que están diciendo múltiples voceros del Poder Económico en los medios por estas horas, para presionar al Poder Judicial y decirle, mandarla lejos, mandarla a un lugar donde no pueda salir y bailar a la calle frente a una multitud, ¿no? Sí. Bueno, después hay, por supuesto, por estas horas muchas líneas de acción, muchas ideas dando vueltas, también con, un peronismo en modo de resistencia y de pensar también por fuera de la caja clásica de herramientas, ¿no? Hoy en la mañana discutíamos acá en el pase sobre esta idea que plantea de manera teórica también Juan Grabois, entre otros, no es el único, de ¿qué hacemos con esta farsa que hoy nos presentan como democracia? Si ya no lo es, ¿a qué estamos jugando? Cambiaron las reglas del juego. Lo que sucedió esta semana modifica contundentemente el estado de situación de la política en Argentina. Por primera vez del 83 a esta parte vos tenés a la principal dirigente opositora del país fuera de la cancha, eliminada de la cancha, detenida y proscripta. Entonces, ¿qué tiene que hacer el campo popular, el peronismo? Bueno, algunas ideas que están dando vueltas es dejar de pensar al peronismo únicamente como una maquinaria electoral y volver a pensarla como una fuerza viva, un movimiento activo en las calles, cerca de los problemas reales de la gente, a lo que convocó Cristina el día que terminó su jornada en la que fue condenada, con ese discurso en el PJ, que dijo, bueno, ya, dicho todo esto, a militar, a escuchar, a acercarse a los problemas, a estar en la calle y a dejar de pelearnos entre nosotros, básicamente. Sí. La convocatoria era a volver a conectar. Entonces hay como algunas ideas de, bueno, ¿qué hacemos frente a esta farsa? ¿Vamos y la convalidamos? Bueno, claro, después, desde el punto de vista institucional,
sería realmente complejo para el peronismo, por eso esa idea de la abstención o de no votar o de ir a votar en blanco, parece complejo concretarlo porque significaría para el aparato electoral burocrático del peronismo muy costoso abandonar esos espacios de poder y quedar a la intemperie, sobre todo para quienes tienen que llenar los consejos deliberantes, la Cámara de Diputados, el Senado. Pero ya incluso que la idea, la hipótesis, por lo menos esté en conversación, llama a mover otras ideas. A mí me parece lo interesante de la convocatoria de Grabois de pensar en la abstención no es necesariamente ir y no votar el día de la elección, sino pensar por fuera de la caja, pensar alternativas a este momento en el que vivimos, porque la situación es extrema y exige decisiones disruptivas. No se puede seguir enfrentando este estado de situación con las mismas herramientas de siempre, porque el poder económico en la Argentina, un grupo de empresarios con su poder judicial, le ha declarado la guerra al peronismo. Ya no es joda, no es una discusión electoral esta. Es una discusión política que tiene que, como está sucediendo por estas horas, movilizar las bases, ¿no? Salir de la impotencia y entender que se entró en una situación desconocida y en una dimensión que va hacia no sabemos bien dónde. Entonces, la discusión de un peronismo electoralista frente a un escenario que claramente es disruptivo hace que peligrosamente, ya muy rápido, algunos pueden estar discutiendo por estas horas cuál es la mejor estrategia electoral. Que está bien, hay que hacerlo, porque además se viene en breve, es inminente, la presentación de listas, quiénes van a ser los candidatos, la primera sección, la tercera sección, los concejales de acá, si se vota el 7, si se vota en octubre, fantástico. Ahora, salir de esa lógica de la rosquita para empezar a pensar, bueno, che, pará, acá está pasando otra cosa. Ya la lógica electoralista, como única herramienta política, evidentemente te deja a la intemperie cuando te meten una proscripción. Sí. Pensar otras ideas, no necesariamente no ir a votar o no presentarse a elecciones, pero no únicamente cuál es la mejor estrategia, a quién pongo primero, a quién pongo segundo, quién va a la tercera, qué nombre le ponemos al partido, cuál es el eslogan, cuáles son los colores. Bueno, no, evidentemente hay una convocatoria en esta idea de la abstención, hay una convocatoria a mover ideas, a pensar de otra forma, con otras estrategias, con otras herramientas políticas, frente a un escenario que cambió de manera contundente. No estamos en la misma Argentina que hace 3 días. Hay generaciones, entre las que me incluyo, los sub 40, 40 y pico, que están viviendo su primera proscripción. Más o menos orillaba la democracia, ¿no?, hacia barrancos peligrosos. Durante el macrismo intervinieron el Partido Justicialista a nivel nacional. Ya la Corte había intervenido en 2 provincias como San Juan y Tucumán. Ahora, nunca del 83 a esta parte la principal referenta popular y la principal dirigente de la oposición había estado proscripta. Sí, te bueno, diría cambió que, el escenario, ¿no? Que del 73, porque en realidad después hubo la dictadura, pero digo, hasta lo que era vivir la proscripción, ¿no? En ese momento. Bueno, Grabois planteó que el peronismo tiene que analizar, no participar de las elecciones, no legitimar la proscripción de Cristina de esa forma, ya sea con la abstención o con el voto en blanco. Sé que es algo que se discutió en la reunión del PJ, Grabois lo planteó, hubo otros planteos, Massa le dijo, mira, yo no estoy de acuerdo, en los mejores términos, Massa y Grabois, y Massa le decía, yo no estoy de acuerdo, yo creo más bien todo lo contrario, hay que ir, llenar la urna de votos, ganar lugares, ganar después elecciones, ganar el gobierno y terminar con esta infamia. Bueno, no son muchos realmente hoy en el mundo del peronismo los que están de acuerdo con esa idea que se conversó, y Grabois lo plantea, insisto con esto, más como un debate teórico para mover ideas. A ver qué dijo esta mañana en Radio con Vos. Aprovechar este momento para sacar el abstencionismo revolucionario del cajón de las propuestas para ponerlo en el cajón de los planteos teóricos y utilizarlo únicamente para reflexionar sobre si estamos frente a un régimen legítimo o ilegítimo. Y si estamos frente a un régimen ilegítimo, medidas extraordinarias pensadas afuera de la caja nos van a servir para tomar mejores decisiones. Bueno, lo que, entre otras cosas, definitivamente tiene que dejar de pasar,
porque cambió el escenario, es que alguien diga qué se puede discutir y qué no. Y ahí es que viene Tolosa Paz, por ejemplo, y dice, el peronismo no es un ejercicio teórico, citando esta reflexión de Grabois, es un ejercicio práctico porque la única verdad es la realidad. El abstencionismo será una posibilidad para las minorías, pero nunca para el peronismo, que es y siempre ha sido un partido de mayorías. Desconociendo la propia historia del peronismo, además. Sí, Es muy curioso. No es la primera vez. Vayan y lean a John William Cook, qué sé yo. Y la historia del peronismo está plagada de ejemplos donde también en algún momento se discutía tácticamente qué era mejor. No es una novedad, no es de ahora únicamente. Pero bueno, se ve que algunos casualmente... Sí, bueno, pues fue muy larga la historia de proscripción del peronismo, Sí. hubo de todo, hubo que María Estela Martínez Peró viniendo a participar de una elección de una Buah. interna en Mendoza, Claro. digamos, sí. Cuestión que salió Tolosa Paz a cruzar a Grabois y atrás de eso vino los referentes del Frente Patria Grande o de Argentina Humana, entre ellos Ofelia Fernández, que le dijo, Vic, divina, ¿te parece momento? Le dice Ofelia. Si vamos a hablar de práctica, fuiste una pésima ministra y quisiste joder a Cristina en cuanta lista pudiste. ¿Para qué carajo me haces acordar si ahora lo que importa es otra cosa? Le dice Ofelia como diciendo, dale, no me hagas acordar lo que fuiste como ministra de Desarrollo Social, que parecía más una ministra del macrismo que del peronismo. Esa parte es mía. Sí. Pero sin embargo, a pesar de eso y a pesar de esos recuerdos y a pesar de esos roces, que van a ser también necesarios, no se piensa que esto es, no, unidad, todos juntitos de la mano, salpicando por las praderas, como diciendo, no ha pasado nada. No, bueno. tiene que haber tensión, tiene que haber roce, tiene que haber discusión de ideas. Claro, justamente, porque si no hay roces, pues quiere decir que no charlan los temas importantes. Bueno, claro. De hecho, Argentina Humana, ya que estamos mencionando ahí a Ofelia y a Grabois, mañana a las 3 de la tarde se concentran en Parque Lezama y después van a la casa de Cristina. Hay una concentración a las 3 de la tarde en Parque Lezama para luego ir hacia lo de Cristina. Ahora, la unidad peronista está en su momento más alto. Esto no significa que no haya discusiones. De hecho, algo muy, muy interesante sucedió anoche en el programa de Tomás Rebord, en el canal Blender. Sí. Anabel Fernández Agasti, cercano a Cristina, la cámpora. Carly Bianco, mano derecha de Axel. Ricardo Quintela, gobernador que venía de pelearse con Cristina. Guillermo Moreno, ni hablar. Sí. Y Emilio Pérsico. Realmente una mesa muy representativa de esto que está pasando. Y con distintas posturas. Se discutió incluso esto del abstencionismo. No estaban de acuerdo, pero tampoco decían qué barbaridad, no, hay que... Bueno, Sí. bueno, sí, por lo menos charlémoslo. A mí me parece muy interesante este momento para el peronismo, para no dar por clausurados debates. Esto de los agentes del tránsito de la discusión política, que es, no, compañero, no es por ahí, es por acá. Bueno, no sé por dónde es. A mí déjame ir por acá, vos andá por ahí. Acá discutámoslo. Más o menos el uno, horizonte sí. es el mismo, pero discutamos ideas, porque si no siempre te dicen, no es momento ahora, no, esto no. No, esto es una barbaridad, no se discute. ¿Por qué no se discute? Hay que discutir. Hay que discutir qué hacer con la deuda con el Fondo Monetario Internacional, hay que discutir un montón de cosas que se discutieron casualmente anoche ahí en el programa de Rebord. Y dijo ahí, entre otros, Guillermo Moreno, Sí. que la Cristina que vio el martes fue la mejor Cristina que vio en su historia. Escuchá, a ver. Flores, y esta etapa va a ser extraordinaria. Y lo digo con seriedad lo que te voy a decir, porque lo evalué, lo vi con los compañeros. La Cristina que vi el martes, que ya estaba, además, es la mejor Cristina que yo conocí del 2006 hasta ahora. Mucho mejor que la Cristina presidenta. La Cristina que vi el martes, sacándole a la empanada para engordar poquito y comiendo... Esa Cristina que escuchaba, que hacía una pregunta, que venía acá, es la mejor que conocí. Yo la conocí en el 2006, cuando Néstor la empezó a sacar a la cancha. Ya era, ella pues, la conocían los santacruceños. Cuando la empezó a poner en las reuniones, que él se sentaba acá, Cristina acá, ¿viste? Y vos la veías sentada, así, derechita, y la miraba el presidente con... La primera de esas fue con los petroleros argentinos. Bueno, y ahí contando algunas anécdotas, historias, Guillermo Moreno, pero escuchen, ¿no? Guillermo Moreno hablar de Cristina como está hablando de Cristina. Después Anabel Fernández Agasti también dice que este modelo económico ya caducó y que el poder económico está buscando plantear una alternativa digitada, una alternativa a Milei, digitada desde algunos sectores del poder económico, y que esa alternativa no sea el peronismo. A ver.
Y lo que básicamente dijimos es lo siguiente, no solamente un plan de acción de acá al miércoles, ya te voy a decir por qué el miércoles, de acá al miércoles, sino también conceptual. Porque no podés diferenciar la condena a Cristina con lo que está pasando en el país. Están totalmente interrelacionados. Claro. Lo que ellos quieren hacer es que cuando esto caiga, que se va a caer, este proyecto económico ya colapsó y lo van a sostener hasta después de octubre, bueno, que no sea el peronismo quien decida quién va a ser el candidato y conducir la reconstrucción de todo esto, como siempre el peronismo está llamado a hacer, sino que lo digiten desde otro lado. Entonces, bueno, me parece que lo conceptual, que es lo que discutimos también hoy, es lo principal. ¿Qué proyecto de país, qué le vamos a ofrecer, cómo vamos a volver a representar y hacer una síntesis? Que lo económico ordene lo político. Exactamente. Y la oferta después electoral en tercer que es, en definitiva, lo que nos decía Cristina. Nos dijo, representen, vayan y estén cerca de la gente que está sufriendo. En el Senado ya estamos preparando una sesión donde aglutine a todos los sectores que van a marchar aisladamente al Congreso, desde los jubilados hasta el Garraham, las personas con discapacidad, los actores con el Instituto Nacional del Teatro, o sea, todos esos colectivos que van de a uno, tratar del mismo día decir, che, lo que te pasa a vos, jubilado, no está totalmente escindido de lo que le pasa a las personas con discapacidad. Es un plan económico. Juntémonos para resistir esto. Ahí estaba Anabel Fernández Sagasti, que en otro momento también plantea una alternativa, una idea sobre qué hacer con el Fondo Monetario Internacional y la deuda, y coincide con Carly Bianco. Sí. Entonces también era muy interesante ver cómo a veces cuando se dejan de tirar dardos entre ellos por distintos medios y se encuentran y hablan y coinciden y decís, ok. Era un ejercicio. El ejercicio de volver a encontrarse, de volver a hablar, es evidentemente varios pasos más adelante que muchos que todavía están en modo, no, este no es peronista, este sí, este no, este sacalo, Grabois es trosco, Moreno es no sé qué, viste, que siguen medio en esa dinámica tuitera. Sí. Evidentemente la hora demanda otra cosa. ¿Producto de qué ha cambiado el escenario político en la Argentina? Cambió. Hay que pensar de otra manera. Hay que pensar no de otra manera en términos ideológicos y de valores o de lo que vos ya pensabas. No, pensar estratégicamente de otra manera. Las mismas pelotudeces que se hicieron hasta ahora no se pueden seguir haciendo porque te han declarado la guerra. Al peronismo le declararon la guerra. Los que siguen boludeando con esto de no, Grabois es no sé qué, Moreno es no sé cuánto, acá lo que hay que hacer es no sé qué. Bueno, chicos, el estado de situación es otro ahora. Sí, como está para claro. Seguir haciendo las mismas chiquilinadas de antes, ¿no? Bueno, Carly Bianco, justamente coincidiendo con Guillermo Moreno, Carly Bianco, mano derecha de Axel. De Kicillof. De Axel Kicillof, coincidiendo con Moreno sobre la política económica y la protección del mercado interno, por ejemplo. Mirá. Guillermo recién. Además, para pensar para el 2027, nunca, y esto creo que vas a coincidir, Guillermo, conmigo, nunca en la historia, como en de los últimos 50 años probablemente, es mejor momento hoy para proteger el mercado interno. Y están dadas las condiciones internacionales para proteger el mercado interno. Lo digo porque nosotros fuimos a hacer la defensa, ¿te acordás?, de Argentina ante la OMC, cuando se establecieron las declaraciones juradas anticipadas de importación. ¿Qué cosas eran? Eran instrumentos que permitían reindustrializar la Argentina, básicamente. Nos acusaba todo lo que hace Trump ahora. Nosotros lo hizo Guillermo, después nosotros lo retomamos y lo defendimos en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio, en donde ¿quiénes nos acusaban? ¿Te acuerdas quiénes habían hecho la... Pero claro, Estados Unidos, la Unión Europea, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Nos acusaban a nosotros. ¿Por qué? Por proteger el mercado interno, por proteger nuestra industria. Ahora la cosa se dio vuelta, ahora es Estados Unidos el que tiene ese discurso. Y yo me acuerdo que me pasé por todos los foros internacionales defendiendo la política de protección del mercado interno argentino, se levantaban al baño los representantes de los otros países cuando hablábamos nosotros, como diciendo, otra vez con esta pavada, eso es setentista, eso ya no se discute, el mundo cambió, está la globalización, no hay más aranceles, no hay más protección al mercado interno, hoy cambió todo el escenario. Hoy es el mejor escenario posible para la Argentina para avanzar con una política de reindustrialización, ¿o no? Lógico, por eso vamos a peronizar el mundo, tenemos ya la posibilidad de hacerlo. Y terminó palmeándole la manito, Moreno a Carly Bianco. ¿Han escuchado las cosas que han escuchado en estos últimos tiempos?
de Moreno sobre Kicillof y y las diferencias políticas que había, pero evidentemente era... Bueno, también era cuestión de encontrarse. Es lo que decís vos, el cambio de escenario es total y también te das cuenta cuando alguien quiere tender puentes y cuando alguien no quiere tenderlo. Digamos, también piola la estrategia, un poco de futuro y un poquito de recuerdo, cuando fuimos juntos ahí a defender a la OMC, qué sé yo, un poco de esa fibra más de los sentimientos. Y terminaron todos cantando la marcha peronista. Estaba Pedro Rosenblatt también ahí, le mandamos un abrazo. Sí, que tuvo un gran cierre, Pedro, hablando de que era momento de hacer, justamente, y no andar pidiendo permiso ni andar evaluando lo que hace otro, sino hacer. Hay que dejar de obturar debates, dejar de obturar ideas, dejar de poner condicionamientos a la discusión, ¿viste? Primero porque nadie puede hacerlo, además. Sí, claro. ¿Quién tiene la autoridad moral hoy día para hacerlo? ¿Quién te va a decir esto sí, esto no? ¿Quién te va a retar por dar una opinión? Ya está, estado de debate, estado de alerta y movilización y de asamblea en el sentido de discusión de ideas. No se cancelen tan rápido las ideas porque el estado de situación ha cambiado rotundamente. Por último, y le mandé un abrazo hoy, le escribí a Rebord, porque realmente lo que hizo anoche en Blender es extraordinario, ¿no? Representativo del momento político. Pero además un gran momento para el stream. Emilio Pérsico dijo, hacía mucho que no veía y que no se veía a todos los sectores salir a la calle, dijo, a ver. A compartir y a expresarse en contra de la persecución de Cristina. Esto es una cosa novedosa que no la vimos, yo creo que en ningún momento, digamos, ¿no? Es decir, que se haya logrado esta enorme unidad. Un compañero decía, desde una punta hasta la otra, no quiero nombrar los personajes, pero es un arco muy abierto de sectores que están saliendo a la calle. Es decir, ¿hace cuánto que no veíamos? Hay un lugar histórico donde los trabajadores siempre se han movilizado, que es en la Henry Ford y Panamericana. Pero hace años que estaba ese lugar, lo único que iba era la izquierda, ¿no? Yo no veía, digamos, al sindicalismo peronista en ese lugar hace muchísimo, desde los 70 tenía que ir para atrás para verlo. Había 10.000 compañeros entre metalúrgicos y compañeros del ESMATA en ese lugar. Claro. Obreros que habían salido de la fábrica y habían cortado la autopista para decir el mismo día, digamos. Bueno, ahí está Emilio Pérsico también convocando a unir todas las luchas. Y en ese unir luchas, estado de alerta y movilización, la CGT va al PJ para coordinar la marcha por Cristina. Va a ser la reunión, estaba prevista para hoy, pero se pasó para el martes. La sede del Partido Justicialista se convirtió en estas horas en un centro de reuniones para organizar las acciones de defensa de Cristina Kirchner. Este viernes hay un encuentro al que fueron convocados distintos partidos políticos, intendentes, sindicatos, organizaciones sociales. Y el martes va a estar la conducción de la CGT y los gobernadores de Unión por la Patria, en dos reuniones distintas. Todo eso el martes. Todo eso el martes. Y el miércoles, la gran marcha para acompañar a Cristina hasta Comodoro Pi. Por lo que pude averiguar en las últimas horas desde la CGT, de lo que se habla es de una movilización sin paro y libertad de acción, ¿no? Se va a poner sobre la mesa de todas formas la necesaria paralización de las actividades para poder participar de la marcha. Claro. Pero posiblemente desde la CGT no llamen a un paro. Se ve muy difícil la posibilidad de un paro el día miércoles. Yo te diría a esta hora totalmente descartado. Creen que lo que va a suceder es que va mucha gente a acompañar, a convocar en todo caso a un cese de actividades que le permita a los afiliados poder moverse y movilizarse. ¿Qué es lo que vienen diciendo, allá del paro sí o paro no? Lo que están diciendo Sergio Palazzo, Paco Manrique, Abel Furlan, que tiene que haber una gran convocatoria, una gran movilización en tribunales para cuando vaya Cristina. Algunos sectores sí van a convocar a un paro, por ejemplo los estatales. Esto dijo Daniel El Tano Catalano de ATE Capital esta mañana sobre la movida de la semana que viene. A ver. Bueno, el encuentro fue positivo porque estamos en un marco de debate como para poder construir el marco de participación más amplio de cara a lo que estamos viviendo y de cara a lo que se viene. También con expectativas, me pareció muy potente poder estar con compañeros, con aquellos que hemos ido con alianzas y con disputas y poder trazar una estrategia común. Y lo que se viene es un miércoles, ahí lo publicó nuestra presidenta del partido, que va a seguir siendo nuestra presidenta del partido, aunque no les guste. El miércoles hay que marchar con Comodoro Pi. No para entregarla, para defenderla, para cuidarla, para garantizar que no le hagan más daño, para que vuelva a su casa.
Así que nosotros en ATE Capital vamos a convocar al paro de nuestra seccional y vamos a movilizar y vamos a estimular que nuestros compañeros de todo el país se movilicen para poder acompañar y proteger a nuestra conducción política. ¿Vos pensás que puede pasar esto, que hay un intento todavía del gobierno de, querer la foto, ¿no? de Cristina? ¿Para dónde piensan o analizaron ayer que puede ir la Bueno, ahí estaba Carla Pelliza charlando con el Tano Catalano esta mañana en FMR. Y después están también las dos CTA que deben estar ahora, a esta hora, en el PJ, y que también van a movilizar. Las dos CTA, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. Este mediodía tenían prevista una reunión ahí en la sede nacional del Partido Justicialista. Van a ratificar ahí su voluntad de participar de las acciones y movilizaciones que garanticen la masividad necesaria, dicen, para expresar su apoyo a Cristina y enfrentar este ataque a la democracia. Y firma Hugo Yasky y Hugo Cachorro Godoy, las dos CTA. Y en las últimas horas hablé con algunos dirigentes también de la izquierda. La izquierda también se suma a movilizar con el peronismo. Ah, mirá. Hablé con dirigentes de organizaciones sociales no ordenadas dentro del universo peronista, digamos, ¿no? Hablé también con el Partido Obrero. En principio, desde el Partido Obrero, por ejemplo, está para acciones de lucha en rechazo al fallo y a la persecución, no para apoyar a Cristina, obviamente, no vas a pedir que el Partido Obrero apoye a Cristina Fernández de Kirchner. Siempre fueron opositores. No, claro, sí. Pero hay que denunciar, luchar y rechazar la proscripción, es lo que me decían desde el Partido Obrero, y la persecución política del Poder Judicial, del macrismo, del gobierno de Milei y de la mano que tiene metida Estados Unidos en este asunto. Así que el Partido Obrero está movilizado, está también a la expectativa de acompañar el miércoles esta movilización. También Miriam Bregman, que es de la izquierda, pero del PTS, dentro del universo del Frente de Izquierda, habló sobre esta idea de las detenciones en la casa de Cristina, si va a la casa o no va a la casa. Miriam Bregman tiene una larga trayectoria como abogada en causa de delitos de lesa humanidad. Era, por ejemplo, la abogada de Jorge Julio López al día de su detención, el día que tenía que ir a declarar en ese juicio. La abogada de Jorge Julio López era Miriam Bregman. Conoce el funcionamiento del Poder Judicial y las domiciliarias de los genocidas. Y dice Bregman, desde las mismas oficinas políticas, judiciales y mediáticas, desde donde jamás se dijo una sola palabra en contra de las condiciones de detención que tienen los represores, se discute ahora la llamada detención domiciliaria y sus condiciones. Han lanzado una verdadera cruzada reaccionaria, dice Miriam. Esto tiene una explicación. Desde hace años, un sector de las clases dominantes intenta convencer a las mayorías populares que los delitos relacionados con la corrupción son infinitamente más graves que el genocidio, la persecución y los asesinatos de características políticas. Se les va la vida en ellos, sus ganancias monstruosas dependen en parte de instalar esa idea, dice Miriam Bregman. Con años de lucha, con las madres y las abuelas, con los sobrevivientes a la cabeza, hemos logrado condenar a unos cientos de represores de la dictadura, pero no se ha avanzado prácticamente contra los civiles, contra los empresarios que promovieron el golpe genocida y se beneficiaron de él, contra los que fueron capaces de tener sus propios centros clandestinos de detención en sus empresas, contra los que lograron estatizar sus deudas privadas, entiéndase, por ejemplo, el grupo Macri. Todos pasan sus vidas disfrutando lo que lograron a fuerza de un plan sistemático de torturas, apropiaciones de bebés, violaciones y fusilamientos, tirando personas al mar. La mayoría de los genocidas, más del 80%, que fueron condenados por los peores crímenes de lesa humanidad, gozan de la comodidad de sus casas, sin que eso merezca un renglón entre los que ahora se rasgan las vestiduras, dice Miriam Bregman, haciendo referencia a la fuertísima campaña de estas horas desde los medios del poder económico para que Cristina no quede con domiciliaria, sino que vaya a algún penal lejos de la gente, ¿no? Y que no quieren verla más bailar en el balcón. Bueno, mientras tanto, el juez que debe instrumentar la detención de Cristina suspendió su licencia. Hubo mucho ruido esta mañana. Sí. Porque el juez Jorge Gorini, que es quien debe instrumentar la semana próxima la detención de Cristina, por lo menos hasta que se le otorgue el beneficio del arresto domiciliario, tenía previsto tomarse una licencia a partir del lunes. Sí. La decisión había causado alguna sorpresa durante toda la mañana, fundamentalmente porque ni siquiera se habían enterado los abogados de Cristina. Esto fue a primera hora de este viernes. Y que sí, además quedaba supuestamente el del mate. Quedaba exactamente Rodrigo Jiménez Uriburu, el del mate del Liverpool. Claro, durante la audiencia de Cristina, digamos. Durante la audiencia de Cristina, ese era el que iba a quedar a cargo del operativo de la detención.
Entonces se encendieron todas las alarmas, porque ya decías, bueno, no, si encima queda todos los jueces amigos de Macri, que jugaban a la pelota con Macri, no solo ya a cargo de la condena, sino ahora de la instrumentación de la detención, decís, bueno, listo, muchachos. Esperemos lo peor. Digamos, Claro. era una señal para eso. Y Digamos. sí, era una señal para esperar lo peor. Pero Gorini finalmente, no sabemos si dio marcha atrás o si en realidad lo estaban operando para que se tome licencia, una licencia que estaba prevista desde hace bastante tiempo. Bueno, decidió suspender su licencia, postergar un viaje que tenía y estar presente la semana próxima para él, Gorini, instrumentar la detención. Alguien a quien vienen apurando fuerte también. De hecho, los fiscales Luciani y Mola, cuando se conoce el fallo de la Corte, inmediatamente piden la detención inmediata de Cristina. O sea, que vaya la fuerza pública a Claro, detenerla. Vaya un patrullero y deténgala. Sí. Gorini dijo, no, papi, no, tranquilo. Le dio los 5 días. El juez es este juez el que dijo, tienen 5 días hábiles para presentarse, están a derecho, están a tiempo, no hay apuro, no se vuelvan locos. Claro, y ayer escuché varias editoriales, entre ellos porque que circuló mucho Pelado Trebuch, hablando específicamente de ello, que era, tiró demasiado de la cuerda a la justicia al darle 5 días a Cristina. Claro, no, lo estaban apretando y le están diciendo, no puede ser que te bailen en el balcón. ¿Qué es lo que están diciendo Feynman, Majul, Trebuch, Claro. todos a esta hora? Desde los últimos 2 días, básicamente, desde que se les terminó la alegría de Cristina presa y ahora la quieren a Cristina directamente en un calabozo, diciéndole, te están boludeando, tenés que meterla presa en un lugar horrible. Bueno, en fin. La justicia, mientras tanto, ya cuenta con un informe socioambiental que determinó que el departamento de Cristina Kirchner es apto para la prisión domiciliaria. Hay una nota de Martín Angulo en Infobae que cuenta ahí que los especialistas visitaron ayer la vivienda donde está ahora Cristina y presentaron su informe al tribunal oral, que la próxima semana debe definir entonces si le concede la domiciliaria. El estudio socioambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal. Es habitual, son medidas previas a resolver el pedido de detención domiciliaria. Entre otros puntos, el tribunal ahí tiene que observar cómo son las inmediaciones de la zona, del barrio en general, qué actividad vehicular hay en el lugar, qué actividad peatonal, cómo está la zona, básicamente, para que Cristina se pueda quedar ahí, las características de las viviendas lindantes, cualquier otro dato que pueda ser relevante para ver si efectivamente es un lugar en el que Cristina puede cumplir su detención. El informe concluyó que ese departamento de San José 1111, ahí en Montserrat, es apto para que cumpla ahí la prisión domiciliaria que solicitó la defensa de Cristina. Por lo tanto, esto significa que si Cristina queda detenida finalmente en ese domicilio, va a seguir el llanto en la tele porque bailan a Cristina en el balcón. Qué barbaridad, como puede ser. Carlos Beraldi, el abogado de Cristina, contó que el pedido de arresto domiciliario, cómo es el pedido de arresto domiciliario, y dijo que la tobillera, esto también, ¿no? Están con lo de la tobillera. ¿Lo viste? Sí, de vuelta cómo la se llevo. pone, que cómo se hace, que no sé qué, todo el Sí, circo sí, que están sí, armando sí. en la tele. Es innecesaria, dice Beraldi, porque tiene custodia permanente. ¿A dónde se va a ir? ¿Para qué le ponen una tobillera? Si a dónde se va a ir, sale a la calle y todo el mundo sabe que es ella. No es que tenés que tener una tobillera puesta por si te escapás. Bueno, esto decía Beraldi esta mañana. Para pedir el caso de que sea arresto domiciliario, ¿de qué manera? A ver si le puede explicar a la gente. ¿Con tobillera electrónica, por ejemplo? El arresto domiciliario es una medida común, no es una cuestión excepcional. La persona se encuentra dentro de su domicilio, no puede salir. El tema de la tobillera es un recaudo innecesario, justamente porque tiene una custodia permanente, porque no ha habido ningún tipo de riesgo procesal durante el proceso de que se fuera a profugar ni nada por el estilo. Y además porque es Cristina y no podría salir a la puerta porque todo el mundo la reconocería. ¿Ustedes están conformes con la custodia de la Policía Federal? Miren, no es que estemos conformes ni desconformes. La custodia es la que le corresponde como expresidenta de la Nación y a todos los expresidentes. Son gente que está muy entrenada, que cumple determinados protocolos de actuación, de confidencialidad. Y entiendo que esto es algo habitual. Esto no es que se puso ahora, viene desde la época del presidente Frondizi, mire si tiene años. Doctor, ¿el régimen de visitas cómo sería? ¿Les dijo algo el tribunal? No, el tribunal a mí no me adelanta nada, así que vamos a esperar que resuelva, primero si lo concede y después, bueno, cuáles serán las condicionalidades. Bueno, está Beraldi esta mañana sobre la posibilidad entonces de que Cristina tenga
su prisión domiciliaria en el barrio de Montserrat. Y las razones por las que es al pedo todo lo que están diciendo, básicamente. Porque ¿a dónde se va a ir si es Cristina? Lo Es mismo verdad, es la verdad. Reforzar migraciones por si se escapa del país. Bueno. ¿A dónde no puede salir de la casa que está todo el mundo ahí siguiéndola a todas partes? ¿A dónde se va a ir? Tranquilamente podría secuestrar un avión como insinuó Feynman. Yo la veo, Mamita, realmente. Bueno, mientras tanto en la casa de Cristina ahí hay una vigilia todavía, todo el tiempo, ¿no? Sigue gente. Hay sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales, hay de todo. Y incluso ahora con lluvia, ¿no? Claro. Y la gente está y la gente se queda. Bueno, para ir cerrando entonces, Milei vuelve de Israel. Qué momento, ¿no? El presidente vuelve mañana al país después de la recorrida de casi 10 días por Europa y por Israel. Ayer participó de un acto donde volvió a anunciar que va a mandar la embajada a Jerusalén y la apertura de un vuelo directo Buenos Aires-Tel Aviv. Momentazo, ¿no? Momentazo. Y volvió a Madrid, hoy va a un acto ahí en la escuela de Salamanca, mañana se reúne con gente y regresa a la Argentina. Sí, igual lo que no es una boludez, más allá del apoyo incondicional a un Estado acusado de genocidio, lo que todos ya sabemos, en el medio de una guerra encima, pero lo de la embajada de Jerusalén no es una boludez, no es joda. Es algo que te puede poner... Es meterse en un quilombo grande. Sí. Totalmente. Bueno, mientras tanto, para mencionar, por supuesto, una noticia de impacto mundial, el famoso breaking news, ¿no? Sí. Está pasando, está sucediendo y no sabemos cuáles son las derivas de esto, pero Israel atacó a Irán. A esta hora del viernes ya son 18 las personas, el balance de muertos por los bombardeos israelíes. El ejército de Israel bombardeó esta madrugada objetivos militares de Irán en la primera fase de un ataque preventivo, así lo han llamado, ordenado por el gobierno de Benjamín Netanyahu contra el programa nuclear iraní, según lo informaron las fuerzas de defensa de Israel. Los ataques israelíes se dirigieron contra áreas residenciales de Teherán y activaron el sistema de defensa aéreo iraní tras la penetración en el espacio aéreo de la capital. Esto según la agencia de noticias iraní MER. Israel afirmó haber matado a varios jefes militares iraníes y luego de ese primer ataque lanzó otro en medio de una contraofensiva de Irán. Según los medios estatales iraníes, los ataques israelíes contra edificios residenciales en la capital iraní mataron a varios civiles, incluidos niños también, que es ya casi una costumbre del gobierno israelí. No, sí, y eso también para digamos, poner en relieve lo que eran los títulos de algunos medios, que parecía solo había que era un ataque quirúrgico, ¿no? Sí. Que solo habían atacado cuestiones de instalaciones nucleares, claro. Así limpio. Microataques. Sí, claro. Sí. Bueno, fue confirmado el asesinato del comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hussein Salami. La ofensiva se concretó horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera públicamente sobre la posibilidad de que Tel Aviv decidiera atacar objetivos nucleares iraníes. Estados Unidos no se hace responsable. No, dice, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Mientras tanto habló Netanyahu, el primer ministro de Israel. Afirmó que atacó al país islámico, bueno, como siempre se dice, ¿no? Para liberarlos del régimen que los gobierna. Creo que el día de su liberación está cerca. Nuestra lucha es contra la brutal dictadura que los ha oprimido durante 46 años, dice Netanyahu. Pueblo de Irán, la gran amistad entre nuestros dos pueblos mileniales florecerá nuevamente. Si les estamos haciendo un favor, dice Netanyahu, para liberarlos del oprobio, ¿no? Es un bombardeo cariñoso. Sí. Lo cierto es que el recién nombrado comandante de los Guardianes de la Revolución de Irán amenazó este viernes con abrir las puertas del infierno en respuesta a los ataques de Israel que mataron a su predecesor. En represalia por la sangre de nuestros comandantes, científicos y ciudadanos caídos, pronto se abrirán las puertas del infierno sobre este régimen asesino de niños, declaró Muhammad Pakpur en referencia a Israel en un mensaje que difundió hace un par de horas la agencia estatal de noticias IRNA en Irán. Bueno, Israel cierra todas sus embajadas ante las amenazas de represalias de Irán, acá particularmente, con la historia que tenemos. El Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich reforzó la seguridad en la embajada israelí en Buenos Aires, mientras escala hasta no sabemos qué instancia la tensión en Medio Oriente. Bien, amigos, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Maldita Suerte. En El Destape 1070.